Buenas noches amigos, El Despertador nuevamente con las últimas novedades que tenemos en cuanto a las próximas, inmediatas elecciones en Estados Unidos. Queda pocas horas, estamos en los descuentos prácticamente para esas elecciones en Estados Unidos, donde Kamala Harris y el señor Donald Trump miden músculo, fuerza, inteligencia y también diría estupidez, por decirlo de alguna manera. Se están atacando mutuamente. Ahora, hace poco en Pensilvania, el señor Donald Trump atacaba a Harris verbalmente. Ambos están tirándose flores todo el tiempo. Lo que eso no ayuda tampoco en el preámbulo de esta noche, última noche, hacia las elecciones, ¿no? Desde mi punto de vista, el mundo no gana absolutamente nada con respecto a quién salga ganador en estas elecciones. La señora Harris por falta de inteligencia y porque es manipulable. Es el Estado profundo el que va a estar manejando esa política interna y externa. Toda la política, la geopolítica de Estados Unidos va a ser manejada por alguien que no va a ser Kamala Harris. Y en el caso de que fuera el señor Donald Trump está con ese hambre de poder truncado, con ese hambre de poder, de pasar a la historia como el que hizo tal cosa más grande o aquello mejor, como él se pinta, como él dice que es y como él dice que va a convertir a Estados Unidos en aquella América grande, ¿no? Juegos de palabras, ¿no? Que la gente se lo cree, otros lo tienen mentalizado de esa manera. Con respecto al señor Donald Trump, la seguridad mundial no creo que mude mucho. Él promete intentar detener de alguna forma la operación especial rusa en Ucrania, que lo veo muy difícil. No tiene esa capacidad Donald Trump para poder detener en 24 o 48 horas ese enfrentamiento, porque no es con Ucrania. El problema es que aquí no es una guerra con Ucrania. Aquí el problema es que es una guerra con la OTAN. Y mientras la OTAN siga de pie, va a ser siempre una amenaza permanente para Rusia, para China y para otras naciones que están emergiendo en este momento. Estados Unidos se ha puesto el título desde hace 34 años, más o menos de 34 años, se ha puesto el título de comisario del mundo, de juez del mundo, de verdugo del mundo y de mandamás del mundo. O sea, todo lo que dice Estados Unidos hay que hacerlo en base a sus reglas. Pero el mundo así ha ido mudando y Estados Unidos siempre fue quedando con esa idea de hegemón, de dominar, de colonizar, de robar, de inclusive amenazar la soberanía de otras naciones o golpear algunas democracias, golpear con golpes de Estado, blandos y duros. Siempre fue Estados Unidos. En Latinoamérica, en África, en Asia, en muchos países y naciones de todo tipo de tamaño, la mano de Estados Unidos estuvo meciendo la cuna, como decimos aquí. Entonces, esa política exterior de Estados Unidos es muy difícil de que el señor Donald Trump la modifique a tal punto que podamos decir, gracias a Dios llegó el señor Donald Trump, vamos a tener 4 años de paz en el mundo, por lo menos. No va a ser así. Y el conflicto que más sería necesario detener, parar de una vez, sería el de Gaza. Mas Donald Trump tiene deudas, muchas deudas,
personales y políticas con el lobby sionista, que paga su campaña política también. Entonces, él no va a ir contra el señor Netanyahu, él no va a detener Gaza, él no va a detener la guerra con el Líbano, él no va a detener los bombardeos a Siria, él no va a detener los bombardeos a Irak, él no va a detener los bombardeos a Irán, a Yemen. Vean el espectro político general y vean Israel lo que está haciendo en Medio Oriente. ¿Pero con la ayuda de quién? De Estados Unidos. Si Estados Unidos solamente detuviera el envío de armas, acabaría en una semana esa guerra de Israel. Es el armamento constante que le viene llevando todo el tiempo a Estados Unidos que lo mantiene a Israel atacando 7 naciones totalmente diferentes. Provocando, encendiendo mecha, encendiendo fuego, asesinando, cometiendo crímenes de lesa humanidad. Hay crímenes de guerra ya en Beirut, en el Líbano, todo. Hay crímenes de guerra. Y ya no estamos hablando de los crímenes de guerra y el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Ahora es la continuación al Líbano. ¿Por qué? Porque el señor Netanyahu está decidido a presentarle guerra a todos aquellos que están ocupando parte del territorio que según la Biblia de Netanyahu dice que les pertenece. No hay otro motivo aquí. No es ir contra Hamás, no es ir contra Hezbollah. Ellos quieren la tierra. Una Israel grande, gigantesca, que pegaría territorio de Siria, de Jordania, parte de Turquía, ¿sí? Y parte, casi, una gran parte del Líbano. Quedaría muy poco fuera de los cálculos de Israel. Entonces el señor Donald Trump, volviendo a las elecciones, no tiene ese poder para detener ninguno de estos dos conflictos tan grandes que tenemos hoy. Solamente si él detuviera el envío de armas a Ucrania y si él detuviera el envío de armas a Israel. Solo así terminarían estas guerras que están enloqueciendo al mundo y poniéndolo al borde de una tercera guerra mundial. De una tercera guerra mundial. Y no necesariamente tiene que ser una tercera guerra mundial nuclear, pero puede desencadenarse de tal forma que nos lleve a una guerra nuclear. Porque van a empezar a entrar naciones que son poderosamente armadas nuclearmente. Caso de Rusia, Corea del Norte, China, India, Israel, que tiene alrededor de 200 a 300 bombas nucleares. Si están haciendo lo que están haciendo y se creen dueños del mundo, es porque tienen ese respaldo allá atrás que nadie sabe, que nadie habla, que nadie reconoce, pero que lo tienen. Y ahí aplicarían la famosa ley de Sansón. No puedo con ellos, me voy con ellos. Yo no vivo, nadie vive. Esa es la ley sionista. Entonces, muchachos, estas elecciones que va a haber en el día de mañana nos tiene a todos, lógicamente, pensando y analizando y viendo y estudiando, pero no sabemos qué es lo que nos va a traer de bueno al mundo. Los espero ver mañana para ver si tenemos algún tipo de resultado. Puede demorar inclusive 3 días, 4 días, una semana pueden demorar los resultados definitivos de esta elección, pero los veo mañana entonces. Un placer estar con ustedes nuevamente y los saludo desde El Despertador, despertador de conciencias.
Un abrazo para todos, un like y por favor, su opinión para mí es muy interesante. Gracias, les agradezco.